Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Constanza Torrejón y mi caso es sobre la herencia de la mujer. En mi caso, una mujer celtibera soltera muere sin dejar descendencia directa. Su herencia es reclamada por sus hermanos, pero su prometido argumenta que por la promesa de matrimonio tiene derecho a sus bienes. Antes de presentar mi sentencia, me gustaría dar un poco de contexto de las épocas en las cuales resolveré el caso para luego presentar mi resolución. En el caso de la España prerromana, en donde su derecho se guiaba por costumbre en vez de un código de leyes fijas como lo harían los romanos en un futuro no muy lejano a la época prerromana. Al fin del día, la España prerromana era una mezcla de distintas costumbres que venían de distintos pueblos con distintas costumbres jurídicas. En esta época, la resolución que le daría el caso a la mujer, primeramente, hay que dejar en claro que los patrimonios no pueden ser pasados para el prometido, ya que el matrimonio todavía no es consumido, y solo un matrimonio consumido se podría considerar que el prometido sea beneficiario de la herencia. Considerando que la mujer es soltera y que, al no ser un matrimonio consumado, la herencia iría a los hermanos, la cual es la descendencia por parte del padre. El prometido no tendría derecho a reclamar la herencia. Ahora, hablando de la España romana, considerando la transición de la España prerromana, donde a partir de la Segunda Guerra Púnica los romanos toman control de la península e imponen su forma de vivir. Me refiero a sus provincias, a los acueductos, todo lo que caracterizaba a los romanos. Su derecho era uno más fijo. Este estaba escrito en vez de ser solo por costumbres. Para el caso, hay que diferenciar entre los esposales y los matrimonium, el primero siendo la promesa de nupcias y el segundo siendo el matrimonio como tal, el matrimonio consumado, donde las partes ya eran esposo y esposo. Los esposales, que es lo que son la mujer y el prometido, ya que al morir nunca llegaron a ser matrimonium, o sea, el matrimonio consumado, él, al no estar casado, no puede reclamar herencia ya que iría contra amores, o sea, contra las costumbres. Ahora, considerando la sucesión, hay que dejar en claro que no había un testamento, o sea, que era ab intestato. En el derecho civil romano, si la mujer no tenía descendencia directa, esta pasaba a sus parientes que provengan de la línea masculina, denominados agnados. Estos serían los hermanos. Aunque existía el cónyuge superstite, lo cual consistía sobre un esposo o esposa que sobrevive el fallecimiento de su cónyuge, este solo aplicaba a los matrimonios ya consumidos, a los matrimonios que ya estaban establecidos, y en este caso ellos solamente eran prometidos. En conclusión, la herencia iría a los hermanos, ya que por el orden sucesorio la herencia debería ir a los herederos que se encuentren bajo la tutela de un mismo pater familias, pero al no haber descendencia directa, la herencia pasa al agnado próximo, los cuales serían los hermanos, ya que si estos comparten paterfamilia, serían los familiares más cercanos, teniendo derecho a la herencia. El prometido no tiene derecho a reclamar la herencia, pues una promesa de matrimonio no te da el poder sobre el patrimonio. Él no era considerado cognado ni agnado. En el caso de la España visigoda, quiero empezar diciendo que esta época fue como un tipo de transición entre la romanización y la Edad Media. En esta época se moldearon las bases jurídicas, las cuales podemos ver en su influencia incluso hoy en día en nuestro propio sistema jurídico. Su sistema jurídico era una mezcla de los romanos y los elementos germánicos. En cuanto al caso, nos encontramos con el mismo problema. El matrimonio en la época visigoda se oficializaba mediante testigos y un anillo. También el marido debía de darle a la mujer una especie de dote. Todo eso debió de haber pasado para que sea un matrimonio ya formado. En la Hispania visigoda, si no habían descendientes, la herencia iba de vuelta a la línea de donde provenían, y los hermanos, ya que venían de la misma familia, tenían derecho a heredar el patrimonio de su hermana, sobre todo si venían de la misma línea de sangre. En el derecho visigodo se veía al individuo como una parte inseparable de su familia. Los bienes se veían como algo de la comunidad familiar. Debido a esto, si la mujer no dejó un testamento diciendo explícitamente que sus bienes iban al prometido, ya que en esta época los derechos de la mujer habían avanzado, dejando que puedan heredar y administrar sus propios bienes, el prometido no tendría derecho a la herencia, y la herencia iría hacia los familiares más cercanos. En este caso, al no tener descendencia, a los hermanos. Ahora me gustaría responder dos preguntas dejadas por la profesora. Primero, ¿cómo se refleja la diversidad cultural y social en las diferentes etapas? Empezando por la España prerromana, en donde no existe ningún tipo de unidad cultural, estaba conformada por distintos grupos indígenas. También habían colonias, como los griegos y los cartagineses que estaban entre ellos.
El derecho que se mantiene en esta época se basaba en las costumbres de los distintos grupos indígenas. Después, con la llegada de los romanos, lo que conocemos como romanización empezó en la época hispano-romana. Se unificó un poco más la zona estando bajo el régimen romano, pero todavía existía diversidad. La romanización sería un proceso lento. El derecho romano e indígena conviven de una cierta manera. Los romanos, con su manera más organizada de vivir, afectó a la España prerromana, pero aún existían diferencias. Existían ciudades con distintos grados de ciudadanía, teniendo también distintos derechos. Por ejemplo, los ciudadanos romanos estaban por encima de los latinos, disfrutando más beneficios que los latinos, los peregrinos y esclavos. En cuanto a la Hispania visigoda, era una combinación entre las ideologías germánicas y las romanas. Estas dos comunidades conviven juntas, incluso el derecho visigodo y el derecho romano existieron al mismo tiempo, cada derecho para sus respectivas poblaciones. Pero después, con el rey Recesvinto, él unificó a los dos pueblos bajo un sistema jurídico, con el código llamado Liber Iudiciorum, teniendo elementos tanto germánicos como romanos. La principal diferencia en esta época era la religiosa. Mientras que los visigodos eran seguidores del arrianismo, los romanos eran católicos, aunque eventualmente Recaredo, un rey visigodo, definió el catolicismo como la religión oficial. En cuanto a la otra pregunta, ¿de qué manera esta diversidad ha impactado la evolución del derecho hasta nuestros días? Quiero empezar dejando en claro que la España prerromana no dejó la base del sistema. Allí empezó todo, sobre todo la idea de que en aquel lugar se podía convivir con varias comunidades a la vez. Esto dejó con el tiempo, siendo un principio que mantenemos hoy en día. El derecho romano de la España romana podemos decir que es un tipo de espíritu del derecho de hoy en día. Es la esencia, la base o la estructura del derecho que conocemos. También nos dejó la base del derecho civil que tenemos hoy en día, como los contratos, las obligaciones. Todas esas cosas provienen del derecho romano. La España visigoda terminó por unir jurídicamente a los pueblos. Acá apareció el primer código que unificó la península, dejándonos valores de convivencia. En conclusión, esto nos mostró las diversas culturas y el hecho que se puede convivir entre diferentes culturas. En la actualidad, este legado se evidencia en la sociedad, en la convivencia entre nosotros, ya que este implica varios factores, como gestionar la existencia de otras tradiciones, ya sean entre distintos países o en el mismo país y sus formas o costumbres particulares. En conclusión, aunque no se evidenció un cambio evidente en la sentencia con el paso del tiempo, sí se evidenció las distintas formas en las que se llegaba a esta sentencia y cómo los derechos de la mujer evolucionó con el tiempo. Nos ayudó a evidenciar las diferencias entre las culturas y sus importantes aportes al sistema jurídico de hoy en día, ya que cada época aportó bases importantes para lo que sería el derecho de la gran mayoría del mundo.